Les tengo que confesar que este índice lo conocí hace muy poquito tiempo. Cuando lo conocí me sorprendió un montón porque es un índice del S&P 500 que vence al S&P 500. Además de eso, también me sorprendí porque es un índice perfecto para el momento actual de los mercados. Entonces en este video te voy a explicar todo eso, por qué me sorprendí tanto y obviamente te voy a enseñar a invertir en él de forma eficiente. Bueno, entonces lo primero que tengo que explicarles es cómo es la composición del S&P 500. Para eso voy a venir a mi tablerito para explicarles más o menos cómo está distribuido el S&P 500 por dentro, porque pues siempre hablamos de él, pero quizás nunca le damos doble clic por dentro cómo están compuestas esas posiciones, y eso es importante entenderlo para entender que ahí tenemos un problema de ese índice que quizás con esto que les voy a contar hoy se puede resolver. Entonces el S&P 500 se puede ver como un paquete de 500 posiciones, pero esas posiciones no tienen el mismo peso sobre el índice. Eso es muy importante entenderlo. Todas las empresas que componen el S&P 500 tienen un peso específico. ¿Por qué? Por su capitalización o su valor de mercado. Entonces, obviamente, las más grandes son las que más peso ocupan dentro del índice, porque a la medida en la que la empresa es más grande, pues más peso tiene dentro del índice. Y eso lo podemos representar acá en este dibujito, que se podría ver inclusive como un vasito en el que cada línea de estas es una empresa. Pero claro, entre más grande sea la empresa, pues ocupa una posición más importante dentro del índice. Y vamos a ver que quizás las primeras 7 empresas son las que ocupan la gran porción de lo que es el S&P 500. Todas las 493 adicionales son muy chiquiticas, son las que ocupan este resto de posición. Todo este resto son los que ocupan ese resto de empresas, y quizás más o menos esta parte del S&P la ocupan las principales empresas. Entonces, en resumen, de las 500 empresas, cada una por su tamaño ocupa una posición dentro del índice, siendo las empresas más grandes las que más posición ocupan dentro de él. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito qué problemas puede tener eso. Miren entonces que si uno se mete a detalle cómo está la composición del índice por dentro, miren lo que les explicaba ahorita, acá se muestra mejor. Las principales posiciones de más valor de mercado tipo Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Google, Berkshire Hathaway, la otra de Google, esas empresas, quizás las principales 7, por eso las llaman los 7 magníficos, son las que ocupan las posiciones más importantes y por ende son las que más peso ocupan. Entonces miren que por ejemplo Apple del índice ocupa el 6.86%, la que le sigue el 6.7%, el 6%. Eso es muchísimo. Dentro de 500 posiciones, ocupar el 6% es demasiado, es muchísimo. Entonces esas 7 primeras empresas, quizás hasta Berkshire Hathaway o hasta esta de Google, podríamos decir que son las principales que mueven el índice, porque si suman acá estas posiciones van a ver que la mayoría están concentradas ahí, y como se muevan esas empresas, prácticamente van a mover el S&P 500. Contrario pasa con las más chiquitas. Miren las últimas posiciones del S&P 500, realmente lo que sucede, no tienen prácticamente nada. O sea, su peso es el 0.01, 0.02 del índice. Entonces, lo que pase con cualquiera de estas empresas, cualquiera de estas, prácticamente no le hacen nada al índice. Bajan o suben y no le van a hacer prácticamente ni cosquillas a ese índice, porque sus posiciones, sus pesos son muy chiquitos, porque su valor de mercado son muy pequeños, casi que se podrían considerar small caps. Entonces, muy importante que tenemos que entender cuáles son esas posiciones que realmente ocupan una posición importante en el S&P 500, porque eso realmente puede ser un problema que te voy a explicar a continuación. El problema que tenemos acá entonces es que tenemos un desbalance muy grande. ¿Por qué? Porque como 7 empresas son las que jalonan el S&P 500, y acá sí tenemos una balanza, todo el resto están en esta otra bolita, pues cualquier cosa que ocurra sobre ellas va a jalonar muchísimo este índice hacia abajo, muchísimo. Entonces, si bien esas posiciones que vimos allá, Apple, Microsoft, Meta, tienen un mal momento, tienen una situación que le afecta a las tecnológicas,
pues el índice va a caer muy bruscamente, muy bruscamente. Estas empresas que tenemos en este lado no van a poder hacer el suficiente contrapeso para que ese índice se afecte. Entonces, si ustedes como tal se dan cuenta que invirtiendo en el S&P 500 lo piensan bien y creen que están bien diversificados, pues realmente si uno lo piensa a detalle no lo es tanto, porque si son 7 empresas, máximo 10 las que están jalonando el índice, pues si realmente estamos tan diversificados. Por eso nace este índice que se llama el S&P 500, S&P 500 Equal Weight. El Equal Weight lo que hace es que le da un peso similar a todas las empresas del índice. Entonces, como le asigna el mismo peso, pues esa balancita que vimos ahorita es diferente. Eso lo que hace es que reduce la influencia de las principales posiciones. El riesgo que veíamos ahorita de que esas principales posiciones, las de más valor de mercado, cuando pase algo sobre ellas, pues lo que hace esto es que ya no va a afectar tanto al índice, porque como todos tienen la misma posición, pues entonces todos van a ejercer el mismo peso sobre el índice. Si te pones a pensar, eso es una decisión muy inteligente, porque lo que hace es que ahí sí nos da un índice completamente diversificado, todos ocupando el mismo peso dentro del índice. Adicionalmente, como la mayoría o todos los índices lo podemos comprar vía ETFs, y yo más adelante te voy a contar mis 2 preferidos. Entonces, miren que este índice, si lo vemos más o menos en una perspectiva de 10 años, también ha tenido una valorización, ha sido completamente alcista, como lo ha sido el S&P 500 en su historia. Lo podemos ver como un índice en cualquier graficador, y pues también hemos tenido las caídas normales que hemos tenido en los mercados, pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Si hablamos de las 3 principales diferencias versus el S&P 500, yo diría que son 3 puntos. Lo primero es que al darle una ponderación a todas las empresas, de alguna manera ahora sí nos está poniendo una balanza en igualdad de posiciones. Eso hace que cuando empresas de tipo growth o small caps, medium caps que están dentro del índice tomen fuerza, como uno esperaría que en mercados como los que estamos en este momento, en el que las grandes están a valorizaciones demasiado altas, están muy costosas, pero uno sabe que hay empresas de otros sectores o quizás de otros tamaños en los que sí hay oportunidades porque quizás están más baratas, pues en el S&P 500 tradicional, cuando esas empresas suban de precio, no va a pasar casi nada en el índice, por lo que ya entendieron. Pero en este sí va a pasar algo. Hagan de cuenta que si tenemos 100 empresas de tipo growth en el S&P 500 Equal Weight, pues esas empresas cuando suban, pues aquí sí va a jalonar muy bien este índice, porque tienen igual peso que todas las demás. Entonces, si pensamos otra vez en la balancita, esas 100 empresas, haciendo una suposición, pues van a balancear positivamente a ese índice, que es lo que ha venido ocurriendo en la historia. Adicionalmente, lo que les decía es que la diversificación en este caso, pues sí se cumple, porque todas esas empresas que no son las 7 principales, sí ocupan una posición, y por ende uno sí tiene completamente diversificado su portafolio, porque todas ocupan la misma posición. Hagan de cuenta que ustedes están invirtiendo en 500 empresas literal, todas con un mismo porcentaje dentro de su portafolio. Entonces ahí sí hay una diversificación real. Y por último, hay que entender que este índice sí tiene un esfuerzo grande de rebalanceo, y por eso vamos a ver que tiene quizás comisiones un poquito más altas que un ETF y un S&P tradicional, porque claro, al esas empresas estar creciendo o disminuyendo en tamaño, pues definitivamente necesita un rebalanceo el índice para que siempre esté con los balances adecuados. Miren este gráfico tan poderoso, que es lo que les vengo explicando en este video. Miren cómo el S&P 500 ocupa el 7% del índice, lo ocupan las empresas más grandes, mientras que en el Equal Weight pues no ocurre eso, el 0% pasa eso. El top 10 de las principales empresas ocupa el 34% del S&P 500, entonces prácticamente las 10 primeras empresas del índice ocupan una tercera parte del peso del índice. Eso es impresionante. Si ahora vamos al top 50, ahí está concentrado en el S&P 500 el 56%, mientras que en el Equal Weight solo es el 10%. Y vámonos hasta más adelante.
las 400 empresas del S&P 500, ahí está el 80% de la capitalización del equal weight, o sea que ahí es donde se demuestra realmente que hay un balance. Mientras que en el S&P 500 solo el 20% está ocupado por esas 400 empresas que están como en la parte de abajo. Entonces, eso la verdad dice muchísimo y explica pues en gran medida la diferencia entre estos dos índices. Este gráfico es realmente sorprendente. Cuando yo lo hice fue donde realmente me sorprendí, porque cuando yo leí sobre este índice realmente dudé mucho que le pudiera ganar al S&P 500. Me parecía difícil que creciera a la misma medida que el S&P 500 tradicional, teniendo en cuenta que hay tantas empresas tan chiquitas, tan desconocidas o con tan poquita valorización, asumiendo tanto peso versus lo que crecen Apple, Microsoft, Google, Meta. Sin embargo, miren lo tan interesante que ocurre acá en un periodo de más o menos 20 años. Siempre el índice Equal Weight estuvo por encima. Miren la gráfica, es la línea azul. Miren que siempre estuvo completamente por encima. Siempre, inclusive al día de hoy, le está ganando por un porcentaje importante. Entonces, por eso el video se titulaba que es sorprendente que este ETF del S&P 500 le gane al S&P 500, porque es otra forma de distribuir los pesos. Me gustaría si en los comentarios me van dejando si ustedes ya lo sabían o si los deja tan sorprendido como a mí, porque a mí realmente este resultado pues me tomó desprevenido y no me lo esperaba. Bueno, esto suena bastante bien, suena muy interesante. Entonces ahora está la pregunta: ¿cómo invierto? ¿Y cómo invierto de forma eficiente? Te lo voy a explicar. Entonces lo primero es que tenemos un muy buen ETF en la bolsa de Nueva York. Para los que no tienen disponible UCITS en sus brokers, pues acá también les tengo esa alternativa, que es el RSP, un ETF de Invesco, que es pues la tercera gestor de fondos más grande que existe. Y pues miren ese gráfico tan interesante a la derecha. Miren el ETF Invesco, el Equal Weight. En la historia, esto es un gráfico de 10 años, pues ya viene superando tanto al índice, al Equal Weight Index, como al S&P 500 tradicional. Entonces miren esa gráfica tan interesante en la que está creciendo más este ETF que el índice y que el S&P 500 como tal. Acá hay una cosa importante, y es que, bueno, realmente dos cosas importantes. La primera es que este ETF distribuye dividendos, por eso a mí no me gusta. Entonces van a recibir un más o menos 1.7 o 1.8 de dividendo anual, porque es un ETF que entrega dividendos por estar en la bolsa americana. Y adicionalmente, como les dije, este índice en particular, al rebalancearse trimestralmente, pues requiere un poquito más de gestión, y por eso el costo de administración es un poquito más elevado que los ETFs tradicionales en los cuales invertimos. Entonces acá la comisión es del 0.20%, pues que tampoco es mucho, pero tienen que tenerlo presente porque sí es más de lo normal. Y obviamente les tenía que traer un ETF que sí es un UCIT, que es acumulativo, que no distribuye dividendos, y por eso ya saben, si me han seguido pues en mis redes y en mis canales de YouTube, que me gusta que sea acumulativo porque es más eficiente, porque no tengo que pagar impuestos por esos dividendos que recibe, sino que el fondo los reinvierte automáticamente, haciendo crecer mucho más el ETF, haciendo más eficiente mi pago de impuestos, liberándome esa carga tributaria. Entonces yo prefiero buscar ETFs de estas características. Si no sabes por qué, pues acá te dejo un video de cómo buscar este tipo de ETFs y por qué son los más eficientes. Te lo recomiendo muchísimo porque es muy bueno ese video. Y acá tenemos uno que es el EWSP. Ahí voy a ocultar mi cámara un rato para que puedan ver toda la ficha. Este es un ETF de BlackRock, es un UCIT, también está listado en Irlanda, y por eso los dividendos que recibe pues solo paga una parte, el mismo fondo paga esa parte en impuestos y el resto lo reinvierte, haciendo que este ETF crezca muchísimo más que el que acabamos de ver, te lo aseguro que sí. También cobra un 0.20, entonces compiten exactamente con el mismo costo de administración. Como les dije, esta es de BlackRock, pero es muy nuevecito. Entonces ese es un tema, es que no vamos a tener muchos años de comparación porque fue creado hace muy poquito, hace exactamente 2 años, en el 2022, entonces todavía tiene poquita historia. ¿Cómo comprarlo? Recuerden que tienen que buscar un broker que tenga disponibles UCITS acumulativas europeas. Entonces, como saben, tienen que buscar un broker de ese tipo. Yo, por ejemplo,
uso Interactive Brokers, pero hay otros brokers europeos que también disponibilizan este tipo de activos. Entonces aquí tienen una alternativa que distribuye dividendos y otra acumulativa que para mí es la más eficiente, ya les expliqué por qué, que es una alternativa de BlackRock disponible pues en brokers que tengan este tipo de activos. Y bueno, para cerrar les recomiendo un video muy interesante que tengo en este canal. Por si todavía no están invirtiendo en el S&P 500 tradicional, hay 4 alternativas muy eficientes que no distribuyen dividendos para colombianos, diferentes al BO que también distribuye dividendos. Entonces aquí en este video yo les hablo de 4 alternativas muy interesantes para colombianos, eficientes, de ETFs y otro más diferente para que inviertan en el ETF del S&P 500 si no lo están haciendo todavía. Entonces te recomiendo mucho este video, te dejo arriba también el link y en la descripción también para que lo visites. Si te gustó este video recuerda dejarme un like, un comentario para ayudarme a crecer y nos vemos en otro video.